Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, don Jorge, muchas gracias por haber accedido a nuestra entrevista. Bueno, lo presento. Usted es don Jorge Neira, naturópata y presidente de la Asociación Nacional de Naturópatas de Chile. Un gusto que haya accedido. Gracias. Somos de la carrera de naturopatía del Instituto Los Leones con el profesor Oscar Castro. Y nos dio este trabajo de entrevistar a un naturópata que nos cuente su experiencia con 10 preguntas, digamos, abiertas, para que podamos también, que usted nos pueda contar su experiencia. Acá tenemos a nuestra compañera Claudia, y Beni y Jenny, y bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias por estar, y vamos a comenzar con Claudia, que le va a hacer las preguntas. Sí, cómo no. Hola, buenas Gracias. noches, Buenas. estimado don Jorge. Un gusto primeramente conocerlo, tener el privilegio de poder entrevistarlo y obviamente que tenga usted la disposición para nosotras como estudiantes. Yo feliz igual, así que materia dispuesta. Ya. Voy a iniciar la entrevista con la primera pregunta. Ya. Ya. ¿Cuánto tiempo lleva como naturópata y dónde ejerce? Bueno, mi formación como naturópata primero en un comienzo fue cuando terminé la universidad y después de haber terminado la universidad hubo un tiempo ahí de presentar el examen de título. Grosso modo es como 2010, año 2010 con título en mano, pero con registro de superintendencia fue en 2013, que yo cuando salió el decreto aún no estaba en boga, no había entrado en vigor. Ejerzo en... Lo que pasa es que de a poco andar uno piensa siempre que ejercer a veces es atender. Y en la práctica, en la praxis, a mí me ha pasado de que he estado como eh, en todo el mosaico de lo que un naturópata puede hacer. Entonces yo atiendo pacientes, sí, atiendo pacientes, atiendo tengo tres lugares en los cuales voy algunos días en la semana, algunos porque están en diferentes lugares, en diferentes partes de la comuna de Santiago, aunque hoy por hoy el grueso de toda la gente que veo es en línea, porque tengo pacientes que son de región o de afuera de Chile, por ejemplo, gente de México, gente de Bélgica o gente de Hungría. Eso ha sido como, mirando hacia atrás, ha sido como novedoso para mí. Nunca me imaginé que iba a tener pacientes así que estaban en Estados Unidos, en Australia. Um, del mismo modo, he estado trabajando también con esto de supervisando centros que se están abriendo de naturopatas que quieren hacer centros diversos y también en el campo de la naturopatía igual he trabajado también redactando muchos artículos y trabajando de lleno con la Federación Mundial de Naturopatía, que en inglés es World Naturopathic Federation, y soy el delegado en Chile de ellos. Y aparte de eso, como naturópata, trabajo con el Ministerio de Salud en la unidad de la DIPOL, que es la unidad que regula la medicina complementaria en Chile. Ahí estoy reestructurando lo que son los exámenes y también participo con la DIPOL en un nuevo grupo que es el que vincula el estudio de cómo crear una política pública de medicinas complementarias en Chile para que el Estado las pueda financiar. Entonces, de algún modo u otro, igual estoy como en varias como naturópata, uno piensa que naturopatía es solamente atender, pero creo que yo me he dado como la vuelta, estoy como en todas las partes del puzzle. Entonces, digo esto para no pensar que siempre es atender, eso es lo que quiero decir, que es más Ok, grande que eso, claro, sí. Súper queda muy claro su bien, información, don sí. Jorge. Me parece excelente lo que usted acaba de mencionar, porque así nosotros como estudiantes sabemos también a lo que podemos acceder más adelante cuando estemos titulados. Así Sí, que gracias por la... básicamente cuesta a veces sacarse el concepto de atender uno a uno, pero en realidad, si pensamos que en naturopatía tiene un enfoque de una energía que es más femenina, además del hemisferio, de la integralidad del individuo, eh, tiene que ver también con el trabajo de grupo o con el desarrollo de workshop. El naturópata debe tener trabajo de grupo, saber atender uno a uno, y la otra dinámica es el emprendimiento, eh,
el autogestión, el saber autogestionarse, que también hay toda una línea ahí que es bastante interesante de desarrollar. Ok, muchas gracias. Súper la respuesta. Entonces voy a pasar a la pregunta número 2. Sí, sí. En relación al campo de ejercicio clínico, ¿con qué tipo de paciente le ha gustado trabajar más? Por ejemplo, niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. Eso, ya que estamos en este medio, igual te voy a después dar un dato más firme. Carl Jung decía que se produce algo que se denomina sincronía, que al final uno como que tiene una cierta correspondencia con la gente que ve, ¿ya? Entonces, de algún modo u otro, nunca el usuario externo, llamémoslo paciente, los americanos en California le llaman cliente, en los alemanes quisieron llamarle salutante, los brasileños le llaman interagente, da lo mismo. El Ministerio de Salud le llama persona, en la última línea que estamos trabajando. Entonces voy a hablar de persona, ¿ya? Entonces, a grosso modo, siempre se comporta como una campana de Gauss en matemáticas. Yo antes de ser naturópata estudié licenciatura en matemática en la Universidad Católica 5 años, pero todo tiene una campana de Gauss, que es un modelo matemático en el cual tienes un grupo central de personas y después hacia las colitas de la campana disminuye. Entonces, en estricto rigor, estoy en un rango entre hombre y mujer entre 35 y 45. Yo igual tengo 43, ¿ya? Ok. Pero me oscila en ese campo y en menor grado adultos mayores y en menor grado gente más adolescente. Lo que pasa es que la diferencia está en que en adultos mayores principalmente estamos hablando de ya enfermedades más degenerativas y enfermedades a nivel neurológico, y a nivel de más adolescentes tiene que ver más que todo con el tema de salud mental en términos de crisis de pánico y eso. Pero a grosso modo, el grueso de la gente que veo está entre 35 y 45 años. Eso es importante y lo explico con detalle porque cada uno debe llevar una estadística de la gente que ve y tener claro sus propios números en el fondo, que a veces nosotros no tomamos mucho en cuenta eso, y es importante saber le llamamos el público objetivo, saber quién es tu paciente y tratar de identificarlo y más o menos tener claridad y tratar de sacar algunos rasgos, le llamamos high point en inglés, es decir, los puntos críticos de quién te está llegando y por qué. Correcto. Ok. Sí. Muchas gracias por su respuesta, estimado don Jorge. Sí, cómo no. Queda muy claro. Ya, está bien. Pasemos a la pregunta número 3. Uh-huh. ¿Qué visión tiene usted a nivel nacional de lo que es la naturopatía en Chile? Todo tipo de cosa que se desarrolle siempre tiene una misión y una visión, ¿ya? Entonces, misión es lo que sabemos que hay que hacer y visión es lo que quisiéramos hacer a largo plazo, ¿ya? Entonces, misión, si me preguntas misión, te diría que la naturopatía se regule en Chile, se valide y se financie por el Estado, y que naturopatía se integre en un modelo un MAIS se llama, modelo de atención integral en salud. Esa es como la misión. Y la visión, en el fondo, es que el naturopata sea reconocido y se integre a equipos multidisciplinarios, tanto en el sistema privado como en el sistema público, particularmente en APS, que es atención primaria, y en los niveles subsiguientes de atención, secundario, terciario, y que haya una interrelación con el equipo de salud, en el cual el concepto de salud natural sea conocido y sea respetado y sea validado por toda la comunidad eh, propia de la salud pública. Sucede que cuando hablamos de salud, nosotros pensamos como el médico, la enfermera, la matrona, el kinesiólogo, pero después cuando tú te metes en el tema de salud pública, es un espacio que es más grande que eso, tiene que ver con estadística, tiene que ver con eh, modelar datos. Entonces en el espacio de salud pública es un espacio interdisciplinario. Entonces la visión que yo tengo es esa, que se valide el naturismo. Básicamente en Chile el que más refrenda eso es la doctrina térmica de Manuel de Saeta Charrán. No obstante eso, el naturópata debiera tener capacidad absoluta del manejo
de plantas medicinales, el uso racional de las plantas medicinales, conocimiento de los decretos que las sustentan, que son 103 plantas medicinales que están respaldadas por 2 decretos, más un conocimiento acabado de vitaminas, minerales, oligoelementos, la dietoterapia naturista, principalmente el conocimiento de trofología, el conocimiento de dieta mucosa, el conocimiento de ayuno, entonces ayuno intermitente, es decir, hay conceptos que son propios del naturismo que han ido evolucionando en el tiempo y nosotros tenemos que saber adaptarnos a eso. Entonces, quizás antes se hablaba de dietoterapia naturista y todos hablaban de vegetarianismo, veganismo, pero ahora llega gente que sabe de ayuno intermitente, que son veganos, que son crudi veganos, entonces creo que el tema es más complejo en el sentido de que la visión, quizás pensamos a veces que la naturopatía se establezca y se integre, pero no nos damos cuenta que en esa visión va también una transformación de nosotros en adaptarnos a los tiempos actuales. Entonces se debe producir una concatenación entre una medicina basada en la evidencia y una medicina basada en la conciencia. Entonces, esa transición se está dando a nivel global. Entonces, mi visión es que hay una naturopatía que también mantenga el equilibrio de una salud basada en la evidencia en un equilibrio con una salud basada en la conciencia. Yo creo que eso es como un poco más cualitativo lo que te digo, pero después bajar eso va a ser lo mismo donde sea. En la medida en que nosotros integremos estos 2 caminos, creo que estaría todo bien. Esa es como yo creo mi visión de la naturopatía a nivel nacional, por lo Sí. menos. Ujú. Ok, perfecto, don Jorge. Bueno, eso serían como las preguntas, así que Ya, le vamos Claudia, a dejar a las gracias. compañeras a que sigan con esta Exacto. entrevista. Ujú. Gracias. Va a seguir la señora Ibeni con sus otras 3 preguntas. Ya, O perfecto. 2 preguntas tiene ella. Muy buenas noches, don Jorge, un gusto. Sí, mire, bueno, mi pregunta es si usted es partícipe de compartir con un médico alópata un paciente con una patología compleja. Esa es la pregunta. Ya, sí. Bueno, supongo que todos entendemos que en naturopatía, nosotros el concepto de patología, para nosotros no existe la patología, existe el enfermo. Entonces, no creemos en enfermedades, sino que creemos en la persona enferma. No obstante eso, como hay que saber integrarse al lenguaje actual de equipos de salud, por eso hablamos con el equipo de salud convencional, de medicina convencional o la medicina oficial, en términos de patología. Ahora, yo me he integrado en el pasado muchas veces con el equipo propiamente tal de medicina convencional, viendo casos que en el fondo no han tenido respuesta desde la medicina convencional, porque sucede que la naturopatía está sustentada en promoción, prevención, haces un corte a eso, le llamas medicina preventiva y después viene tratamiento y rehabilitación y eso es medicina curativa. Entonces se espera que el naturopata hiciera promoción y prevención, pero muchas veces los tratamientos no resultan del todo efectivos y buscan otra alternativa. O sea, de algún modo u otro hay que distinguir en términos de lo que es urgencia nada más, porque por ejemplo una apendicitis es una urgencia y no, nada que hacer y eso es cirugía, Claro. pero de algún modo u otro cada uno tiene un espacio de delimitación en el cual puede interactuar con otros profesionales de la salud. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de ciertas patologías, hablamos de síntomas comunes, que en el fondo cuando hablamos de una gripe, suponemos que, es decir, la medicina convencional hace eso, gripe, tos, mucosidad, estornudo. Entonces, cada patología dentro de la medicina convencional se enfoca en síntomas comunes, lo esperado que va a presentar. Y nosotros no nos concentramos en los síntomas comunes, nosotros lo tomamos eso y lo encasillamos en la historia clínica o en la biopatografía que se llama, que nosotros consideramos la esfera mental del individuo, el lugar donde vive, qué situaciones puede haber tenido en el último tiempo. Entonces, síntomas mentales, síntomas generales, síntomas particulares, ese es nuestro campo de análisis de la situación que tenemos entre nosotros. Nos podemos integrar perfectamente, pero sin pasar a llevar lo que es normas básicas, porque que vamos a entrar a hacer una sala de cirugía de UTI o de UCI. Se puede hacer, pero requiere un espacio de diálogo y de conversación acabado. Entonces, en trastornos de alta complejidad también se puede hacer cosas, pero en estricto rigor, esos trastornos de alta complejidad
en ese caso conviene que sean, para no tener problemas, siempre me imagino que te responde esto estando yo en un hospital o en un CEPFAM o en un consultorio, porque cambia mi dinámica si estoy en box privado, pero es más útil que te dé una respuesta de yo imaginándome que estoy dentro de un sistema, ¿ya? Entonces, si estoy dentro de un sistema, me adapto al equipo de salud y el trabajo de grupo y todo lo que tiene que ver con reuniones clínicas, interdisciplinarias, no hay problema con eso. En ese contexto, sí, nos podemos integrar súper bien. Y eso ya se ha dado. Perfecto, perfecto. Sí, correcto. Don Jorge, y mi segunda pregunta es la siguiente. Dice, si usted se especializa en algún tipo de patología o rangos de edades. Como le digo yo, haciendo el análisis estadístico de toda la gente que yo he visto en un año, estoy entre 35, 45 años más en 65% mujeres y el resto varón. En estricto rigor, yo creo que para responderte bien esa pregunta, todos debiéramos estar especializados antes de decir eso, todos debiéramos responder ante las enfermedades crónicas no transmisibles, que son el problema país, disminuir factores de riesgo y aumentar factores protectores, y a nivel epidemiológico identificar cuáles son los principales trastornos de la población en Chile y el mundo, y siempre aflora lo mismo: diabetes, hipertensión, problemas tiroideos, problemas gastrointestinales. Y a nivel, por ejemplo, de salud mental, son 10 enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer, Parkinson, autismo, depresión, estrés, trastorno obsesivo compulsivo, adicciones, insomnio, cefalea, trastorno del déficit atencional. Entonces, de algún modo u otro, en la medida que tú identifiques cuáles son los principales trastornos que el país sufre, porque son en el fondo a nivel global, desde las Américas hasta afuera, ese es nuestro campo de especialización. Y no obstante eso, puede que tengas mayor afinidad para abordar ciertos otros tipos de trastornos. Entonces, en ese contexto, creo que el, yo creo que de algún modo u otro, uno siempre tiene que estar como más atento, porque al final el paciente es quien te está obligando a que tú te preocupes de avanzar un poco más. Entonces, me va muy bien, principalmente con ese rango etario, pero me ha significado modificar muchísimo la forma de atender que antes tenía versus la que tengo hoy en día. Porque por lo general la persona no nos enseñan, por ejemplo, es muy difícil que te enseñen esto, pero por ejemplo, no nos enseñan cuándo tú das el alta, por ejemplo. Los profesores no te hablan del alta. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente viene, el tema de ser hábil y estar entrenado en el correcto seguimiento, creo que eso da la pauta de un tratamiento exitoso o no. Entonces, tengo mayor afinidad con quién, con aquellos pacientes, es decir, no tengo afinidad con alguna patología en particular, tengo más afinidad con aquellos pacientes que quieren crecer y que quieren mejorar. Esa es la respuesta que te puedo dar. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, don Jorge, y un gusto. Muchas gracias. Sí. Bueno, ahora continúa la señorita Jenny. Jennifer, ya, enhorabuena. Buenas noches. Don Jorge, un gusto conocerlo. Yo también tengo que hacerle dos preguntas. La primera pregunta es, ¿algunas de las terapias de relajación sirven para las personas con cáncer? Que una pregunta gigante la que me hiciste, pero mira, en realidad el estrés genera una serie de problemáticas a nivel hormonal: cortisol, adrenalina, que son hormonas que son literalmente venenosas, ¿vale? Cuando están en descontrol. Entonces, cualquier problema que nosotros tengamos de salud, si es que no estamos relajados y vivimos en estrés, todo se va a alterar en nuestro organismo, partiendo por la respuesta del sistema nervioso, la respuesta del sistema endocrinológico. Entonces, en ese contexto, el estrés impide la correcta regeneración de la fuerza vital dentro del individuo, y si a eso le sumas una mala calidad del sueño y una incorrecta eliminación de la toxina en el organismo, va todo mal.
Del mismo modo, va todo bien en la medida en que tú te preocupes de mejorar la calidad del sueño, mejorar la frecuencia de las evacuaciones y bajar los niveles de estrés. Vas muy bien porque ayudas a que el cuerpo tome más fuerza para regenerar. Entonces, en términos de estrés propiamente tal, en el caso del cáncer, yo creo que no hay ninguna persona que tenga cáncer y no esté estresado. Es como natural eso, ya se produce ahí un tema de trastorno del ánimo y un efecto postraumático que en realidad a eso súmale que muchas veces te dicen cáncer y uno siente que es una sentencia de muerte. Lo que sucede es que hay que tratar de identificar porque hay distintos tipos de cáncer, es decir, en Chile el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, el cáncer de estómago son los que encabezan la lista. En los fumadores, la primera causa del cáncer de pulmón está en fumadores, pero de algún modo u otro tienes que contrastarlo con lo que tiene que ver con la genética. Entonces, lógicamente, cualquier dinámica de relajación es útil. Lo que pasa es que muchas veces cuando hay cáncer, va a depender de qué técnica aplicas, porque hay ciertos trastornos orgánicos que comprometen ganglios linfáticos y, por ejemplo, ciertos tipos de masaje ahí estarían contraindicados. Entonces, pero hay muchas otras formas de relajación, es decir, existe el arte terapia, existe la musicoterapia, existe la hipnosis, existe pautas de respiración como respiración holotrópica, como reverting, como el método Wim Hof. Existe una serie de dinámicas, los aceites esenciales, las esencias, es decir, existe un abanico de cosas que son herramientas útiles para ayudar a que el sistema nervioso vuelva al mejor estado que lo puedes llevar. Y de algún modo u otro, creo que cualquier forma de relajación, todos nosotros sabemos que es útil porque cuando hay en esencia, el estrés o la depresión tiene que ver con una actividad eléctrica en un área del cerebro que se denomina el lóbulo prefrontal superior izquierdo. Entonces, cuando analizaban a estos ramas tibetanos, como el biólogo francés Mathieu Ricard, que en Harvard analizaron su cerebro, por eso determinaron que era el hombre más feliz del mundo, en esencia hay una actividad eléctrica aquí, porque el cerebro tiene actividad eléctrica al igual que el corazón, por eso electroencefalograma y electrocardiograma, y Mathieu Ricard, el biólogo francés, asesor del Dalai Lama, decía que basta que tú medites recordando 10 minutos de eventos felices en tu vida para activar esa área del cerebro. Entonces, puede ser desde la meditación. Hay llaves que nosotros hemos olvidado acá en Occidente, que son las llaves en las cuales intervenimos en el ADN, en la cadena ascendente y descendente, y ahora tú escuchas hablar de neuroplasticidad, de epigenética, de biogenética. Entonces, cuando tú abres una de esas llaves, puedes acceder a la cadena genética y empiezas a escuchar gente que desarrolla mega aprendizaje, mega memoria. Entonces, esas llaves están basadas en la meditación, en la respiración y los estados de ayuno. Y eso es algo que Occidente ha olvidado y los griegos ya sabían de esto. Es decir, tú ves a los griegos, Apolonio, Hipócrates, todos ellos, Hermes Trismegisto, muchos de ellos venían desde Egipto aprendiendo esto. Entonces, si los griegos llamaban physis al ki o al chi, o al prana o al arruaje en hebreo, en el fondo estamos siempre hablando de lo mismo, cómo despertar la fuerza vital. Y para eso hay que estar en el aquí y en el ahora, como dicen los budistas, y hacer una cosa a la vez. Entonces, cualquier dinámica que te lleve de nuevo al centro, un poco más allá, profundo de lo que me preguntaste, la relajación, existen, se sabe, por lo menos 3 tipos bueno, son unos estados, pero tú alcances eso a través de, por ejemplo, de la meditación, alcances ese estado de relajación, o a través de alguna técnica terapéutica que alguien te ayuda. Hay algunos nativos con ciertas plantas que te llevan a ese estado también. A través de la hipnosis tienes el trance hipnótico, entonces tendríamos trance hipnótico, trance chamánico, el trance a través de lo que son los estados meditativos, y también tienes el otro estado en el cual sucedió algo en el cual quedaste absorto ante tanta belleza o ante la naturaleza o ante algo que te deslumbró en amor y caíste en ese estado que es missing time, es decir, el tiempo se va y miras el reloj y han pasado 1 hora y no te diste cuenta que había pasado todo ese tiempo porque estuviste absorto. Todos esos estados son estados de relajación que te llevan a un equilibrio y se necesita volver a él. Pues. Entonces, por eso tenemos que entrenar a la gente a que escoja un camino, no importa cuál, pero que escoja uno. Eso. Correcto. Muy buena su respuesta, profesor. Me encantó porque hay muchos tipos de relajación que uno no lo sabe y a veces cuesta mucho relajarse. Le agradezco su respuesta y ahora voy a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué tratamiento sugiere usted para controlar el nerviosismo
la hiperactividad y la ansiedad. Bueno, te podría decir lo genérico y te podría decir lo que hago yo. Bueno, yo medito de 5 a 6 de la mañana, todos los días. Em, Me hace bien. A esa hora es muy importante cuando todos duermen. La influencia del campo mental del entorno donde están todos durmiendo te afecta menos. Por eso los yogis le llaman la hora del cosmos. Bueno, a todo esto me formé con un yogi indio a tiempo atrás, ¿ya? Pero en estricto rigor, creo que no son tantas cosas. Mira, creo que es la pausa diaria durante el día, hacer una pausa diaria. Si el corazón tiene sístole y diástole, es decir, el corazón está entrenado en hacer una pausa también. Entonces, hacer una pausa significa no necesariamente meditar. Los últimos estudios sugieren que los efectos más benéficos de meditar son cuando no excedes 10 minutos. 10 minutos es lo suficiente que se necesita. Pero también puede ser sentarte en una plaza, ver cómo juega un niño con un globo, o ver cómo una mascota juega ahí dándole vueltas al árbol. La pausa diaria. Entonces, si somos conscientes de la pausa diaria, de estar en el aquí y en el ahora sin preocuparnos de lo que no podemos controlar, porque en el fondo ese es nuestro problema, siempre estamos queriendo controlar todo, y si somos felices con lo que tenemos, no queriendo tener más de lo que ya tenemos, porque en el fondo esto de la competencia está embriagó a Occidente y ya somos esclavos de querer más. Entonces, ser feliz con lo que se tiene, saberse detener a diario, contemplar algo que no sea solo yo, es decir, vivimos pensando siempre en uno, pero hay cosas que son maravillosas que ocurren a nuestro alrededor y no las vemos por estar enceguecidos con uno mismo y con nuestros problemas y mi vida y mi. Y del mismo modo, ser feliz con la vida que tengo, y para eso es muy importante tomar el pasado que nos haya tocado vivir como una experiencia de aprendizaje y no como una letanía de lamento. Es decir, como una experiencia de aprendizaje que nos permite crecer, ver nuestro pasado de esa manera, y cuando conjugas todos estos elementos, te vas encontrando un poco más contigo. El problema es que todo el sistema te va a querer, nos entrenan para competir, y eso pasa en todos los niveles, y nos bombardean y nosotros somos víctimas de querer más, nunca estamos conformes con lo que tenemos, siempre estamos pensando en que tengo algún tipo de problema o algún tipo de carencia. Cuando eso pasa, el cerebro, como método de sobrevivencia de nuestra especie, sabe que estás pasando ese momento crítico y te va a dibujar placer a los pocos segundos de haber pensado en algo como escasez. Y uno de los principales aspectos que son placer es comida. Si sientes que tenías que, por ejemplo, pagar una cuenta y no tenías cómo, y te sientes así como, oh, ¿qué voy a hacer? Al ratito el cerebro te dibuja placer, te dan ganas de comerte algo que no es lo habitual que tú comes. Es parte de nuestro método de sobrevivencia. Entonces, creo que de repente vale la pena detenerte y llamar a otra persona para saber cómo está, porque en el fondo eso te saca del ego que esta sociedad occidental eh, nos ha ido formando en desarrollar el ego. Pero creo que cuando analizaban los cerebros de estos lamas tibetanos, eh, analizaban un método particular de meditación que se llama meditación en la compasión. Entonces le decían al lama, a la cuenta de 3 medite, y él empezaba a meditar en la compasión, un tipo particular de meditación, y eso hacía que el cerebro se encendiera. Vale decir, desarrollas más tu cerebro, lo llevas a niveles más profundos, en la medida en que menos estés obsesionado contigo y más compasión. eh, Básicamente sería anhelar la felicidad en todos los seres humanos, y compasión podríamos definirla como anhelar que quien esté sufriendo deje de hacerlo. Así podríamos definir compasión según por lo menos lo que es la forma clásica del budismo. Pero esas cosas se nos olvidan. Entonces requiere perseverancia y aprender a escuchar como lo que los nativos llaman la voz de nuestra propia sabiduría. He estado con varios nativos del mundo, así que por eso ya no me da tanto nervio hablar de los nativos. Me quebraron ahí el esquema en varias cosas. Eso es más o menos lo que te puedo decir.
Ya, pues, muchas gracias, don Jorge, por toda su respuesta. Me quedó súper claro y además me van a servir mucho sus palabras, en realidad. Muchas gracias, muy buenas Bueno, noches. Paso la palabra Sí, a la señora Mora. Muchas gracias. bueno, don Jorge, me toca a mí, yo tengo dos preguntitas acá. dígame. ¿Qué opina usted cuando la medicina alopática le dice a un paciente gravemente enfermo su enfermedad es incurable? ¿Qué opino de esa frase? Sí, Bueno, esa forma de... Por lo general, los médicos o quienes trabajan con algún tipo de trastorno profesional de la salud toman el caso de la persona con esa edad, con esas características, con esas circunstancias y lo meten a un tipo de base de datos estadística. Entonces ellos hacen una proyección de personas de iguales circunstancias, características y problemas que tienen, cuánto es la esperanza de vida o cuánto es el pronóstico que tendría en el tiempo. Entonces, primero quisiera decir eso. Ellos en realidad muchas veces responden en términos de modelos de tendencias estadísticas, eso una cosa. Y del mismo modo, eh, es muy difícil para ellos generalizar que puede una persona revertir tal o cual tratamiento. Y cuando que se produce estas curas o estas sanaciones o la persona sana de algún tipo de dolencia, que en el fondo estaba desahuciada, ellos muchas veces dicen remisión espontánea y le atribuyen una causa que no, es desconocida. He conocido muchos casos de gente que tuvo cáncer y sanó del cáncer, y ellos sugerían quimioterapias preventivas a pesar de que las quimioterapias no surtieron efecto. Entonces, a nivel mundial, en ciertos trastornos, particularmente cáncer, por ejemplo, el concepto de que una persona se puede sanar del cáncer es como dentro de la comunidad médica, es algo que es imposible. No obstante, hay ciertos casos aislados que se han ido documentando con el tiempo y en ese tipo de casos, ya sea con ciertas dinámicas, ciertos suplementos, con cualquier elemento que uno pueda utilizar, porque nosotros trabajamos con los elementos, es decir, con la tierra, con el aire, con la luz, con el calor, con el agua, si lo sabes utilizar, y también trabajamos con ciertas fuerzas derivadas de eso, con gravedad, con ozono, con hidrógeno, con electromagnetismo, con magnetismo, con energía térmica. Entonces, cuando alguien opina eso, antes como que sufría, ya no sufro tanto, porque de algún modo u otro han habido cambios, es un paradigma esa definición, es un paradigma, ¿ya? Entonces, del mismo modo que antes se pensaba si el cerebro se lesiona, nos costaba aceptar que el cerebro podía establecer nuevas conexiones neuronales. Entonces, de algún modo u otro, como de la teoría de Darwin, de que el hombre va evolucionando lento, 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 entonces hay cosas que se han ido quebrando. Entonces ahora tú hablas de otra física que es diferente, entonces empiezas a ver que hay gente que es un cambio de paradigma, insisto, medicina basada en la evidencia versus medicina basada en la conciencia. Entonces yo he visto cosas que son muy curiosas. eh, por ejemplo, cuando trabajamos en el Hospital Felipe Bulnes, había una unidad de psiquiatría, el paciente era un esquizofrénico de personalidad múltiple, 2 semanas era un pirata, siempre quería sacarse un ojo con un lápiz, estaban todos ahí aterrados, y después cambiaba y era un sacerdote que estaba muy tranquilo. Entonces, cuando estaba en pirata o sacerdote le hacían exámenes médicos, y cuando era pirata era hipertenso y era diabético, pero cuando cambiaba de personalidad a sacerdote ya desaparecía la diabetes y la hipertensión. Entonces eso significó junta médica porque no podían entender cómo la mente influía tanto en el cuerpo, y eso fue en el 2004 acá en Chile. Entonces he visto muchos casos de eso así, he visto casos de gente ciega que anda en bicicleta y entra a un supermercado sin ver por estos ojos físicos, ¿ya? He visto eso. Sí, ¿cómo no vas a ver si no tienes los ojos? Claro, porque quien ve es el cerebro y quien ve es la conciencia de eso.
los húngaros y los rusos entrenan gente en eso. He visto muchas cosas así. Entonces, creo que es un tema de paradigma, pero para desmitificar un paradigma hay que acumular una cantidad de evidencia suficiente y hay que hablar con argumentos. Yo podría dar argumentos con respecto a eso, pero el problema no es ese. Yo creo que el problema, más que todo, más que le digan a uno eso, es que uno ha dejado de creer en todo, en la política, ha dejado de creer en la educación, ha dejado de creer en la salud que me decían que me iban a dar. Por ejemplo, en la situación sanitaria mundial, la gente ya no creía en la salud que te decían. Entonces, creo que el trabajo es fortalecer a que la gente vuelva a creer en sí misma. Y el caso, para cerrar la pregunta nada más, que es el caso opuesto, hay un video en China de una persona que tenía un tumor en la vejiga y le hacen una ecotomografía en tiempo real, y eso lo puedes encontrar. Congelaban la imagen y le dividían por dos, y en un lado estaba la pantalla en tiempo real, y en el otro lado estaba la imagen congelada del tumor, y tres terapeutas empezaban a recitar unas palabras en chino que en el fondo era como, está curada, está sana, está curada, está sana, está curada, está sana, y en la pantalla tú puedes ver cómo en menos de un minuto el tumor empieza a disminuir y finalmente desaparece. Entonces, esas cosas sí suceden en otros lados, pero eh, acá cuesta. Y si tú das a conocer ese tipo de cosas, o te toman poco en cuenta, o bueno, por eso hay que hacer un trabajo integrado. No obstante eso, no es que quiera defender a los médicos, pero he visto muchos médicos con un cambio de paradigma también, ¿ya? Médicos, por ejemplo, los psiquiatras se abren mucho a nuevas formas, los pediatras también, los cardiólogos también, pero aún queda mucho trabajo, porque después de todo lo que yo te he dicho, eh, que ha sido como mucho lo que te he dicho por todo lo que he visto, pero en realidad, claro, para que no se te invalide, tienes que estar muy, muy preparado y estar muy seguro de lo que estás estudiando. Entonces, cada día hay que estudiar algo. Yo tengo mi hábito de estudio, todos los días estudio algo, todos los días, una hora, lo que sea. Disciplina en el fondo, como eso. Nos falta eso. Y nos falta escribir también, como naturópata a nivel global. Gracias. Sí. Sí, eso. Qué buena respuesta, súper, muy bien, muchas gracias. Y la última, en relación a temas más naturópatas, es si nos puede contar cuál fue el tratamiento más efectivo que usted ha realizado a un paciente con una grave dolencia. ¿Algún ejemplo? Lo que pasa es que una vez que tú entiendes, a ver, eh, ah, algo como que siempre se me da como bien, es decir, que cuando alguien me dice que tiene tal o cual cosa, eh, no bajo los niveles de ansiedad en esa persona porque siempre sé que va a resultar el tratamiento, es todo lo que tiene que ver con tumoración de algún tipo. Eso ya hay una estandarización y un protocolo de eso. Hace poco vi una niña que tenía lleno de mioma, hicimos el tratamiento y le dije, pero tienes que seguir al pie de la letra, y ya todos los miomas desaparecieron con examen así. De hecho, le dije, déjame el examen para escanearlo y tenerlo. Eh, yo creo que influye mucho lo que influye mucho. Bueno, hay tratamientos que son efectivos y archicomprobados, pero lo que sí me he dado cuenta, que creo que es más importante aún, es corregir aquellas distorsiones de la armonía del individuo emocional y mental, porque de lo contrario puedes disolver un tumor, pero si no hace una corrección, eh, lo vuelve a generar. Entonces, por lo que he visto, eh, tienes que combinar algún tipo de tratamiento que no se vaya solo a lo físico, sino que la persona siente que la vas acompañando. Entonces, me ha hecho muy bien para cada persona que veo, más allá de decirle coma esto y coma esto otro, y toma esto y toma esto otro, eh, me enfoco en las fortalezas y las debilidades que la persona tiene, le grabo un audio y después le hago llegar el audio personalizado para esa persona, y la persona lo escucha todas las noches antes de dormir, por 21 noches. Cuando tú escuchas algo 21 veces, haces una conexión neuronal nueva en el cerebro, entonces eso se transforma en un hábito. Entonces yo acompaño a esa persona por 21 días, y después de 21 días le paso, vuelvo a la sesión y vemos si algo cambió, y aparte de hacer todo lo que hago, le paso el segundo audio, y así.
esos han sido los tratamientos más exitosos en los últimos años. Esa es la clave, porque al final, y es unido al workshop que tomas a todos los pacientes y los juntas todos a la vez. Entonces, están en una dinámica de grupo, lo refuerzas por el uno a uno y le das continuidad, le das un continuo en el tiempo, a pesar de que no está físicamente con la persona. Esa modalidad más creativa, llamarlo así, es altamente efectiva porque la persona no se siente que te fue a ver y ya no se olvidó de ti, o tú te olvidaste de ella. No, es acompañar. Entonces yo creo que los mejores tratamientos están relacionados con las mejores maneras de optimizar tu trabajo. Así que yo creo que no me atrevería a decir un tratamiento en particular, porque en realidad el mejor tratamiento es el tratamiento cuando yo estaba mejor, pues al final influye mucho cómo estás tú. Es como los niños, ¿qué le hace feliz a tu hijo o a tu hija? Todos te van a decir cualquier cantidad de cosas, pero en realidad lo primero que a un niño o una niña lo hace feliz, que tenga un papá o una mamá feliz. Si no está ese papá, esa mamá feliz, todo sale Sí. un desastre hacia adelante. Y que después lo sepas acompañar en cada etapa del desarrollo. Los mejores tratamientos y los más altamente efectivos son cuando los terapeutas o los naturópatas o el profesional de la salud está mejor alineado consigo mismo. O sea, en el fondo es casi imposible pensar que vas a ayudar a la gente si tú no te sientes bien contigo. Por eso es importante trabajarse constantemente y todo terapeuta necesita un terapeuta, si es una regla de oro. Entonces yo creo que en la medida en que yo me siento mejor, en la medida en que estamos todos tratando de ser felices, pero cuando llegue esa persona tú das lo mejor de ti y tienes que sentir que ese tratamiento es perfecto para la persona y después de esa sesión vas a tratar de ser feliz igual que todo el mundo, pero siempre debes estar buscando algo más en qué mejorar. Entonces, de repente, no sé, pues tú ves gente, piensa siempre esto, piensa siempre esto, cuando estás por ahí pasándolo bien, trasnochando y riéndote, piensa que siempre hay otra persona que se está entrenando por ser mejor. Entonces, eso que no se te olvide. Yo creo que de a poco la gente se está abriendo a esto, ya es una cosa que la gente lo pide, pero aún falta preparación porque lo que pasa es que hay muchos egos sociales dando vuelta por ahí. Pero creo que vamos bien aspectados, por lo menos en Chile, en su posición con América, estamos muy bien aspectados. Te lo digo por lo que la OPS dice de Chile. Entonces creo que son tiempos de cambio, y cuando hay cambios, hay crisis, y toda crisis te implica sanar en ciertos niveles. Así que de lo único que uno se tiene que preocupar es de no descuidarse tanto de uno mismo, aprenderte lo que te tienes que aprender, pero no descuidarte tanto de ti que se te olvidó cerrar todas las cosas pendientes que tú tienes, y tiene mucho de trabajo de desarrollo personal, porque básicamente nos confundimos, y con esto cierro. Una parte es terapia, en la cual tú tratas con una persona y le explicas dónde se desarmonizó, y después viene el desarrollo personal, que es la persona haciendo ese trabajo consigo misma cuando tú ya no estás con ella. Y después tienes otro campo de trabajo que son técnicas, como la meditación entra ahí, técnicas que le ayudan a volver al centro, y después tienes toda una forma en la cual la persona se siente autorrealizada, que puede ser expresarse. Alguna gente lo hace a través de un nivel de espiritualidad, pero sí, mejor voy a hablar de así. Pero esas cuatro cosas, hay veces que los terapeutas las juntan en una y no están unidos en una. Entonces, terapia, desarrollo personal, el trabajo interno a través de alguna técnica y la parte de la expresión espiritual de cada cual. Entonces tienes que saber estar posicionado para guiar al otro en la que corresponda, y tú también saber hacer el trabajo en cada una de las cuales corresponda. Eso. Don Jorge, para finalizar, le voy a hacer una pregunta con relación, bueno, usted sabe que estamos recién estudiando naturopatía, y con usted con una vasta experiencia, ¿quién nos puede orientar o nos da algunas palabras, cómo vamos a seguir, qué nos aconseja eh, para que estemos tan inspirados como lo hemos sentido usted? Eso Yo nos querría que nos diera un empuje. hablando con ustedes me dan ganas de estudiar naturopatía.
Sí, me encanta eso, pero es que, no sé, es que tiene que ver con un nivel de energía interna, tú tienes que sentir eso, ¿no? Inspirado es in spiritu, significa que estás en el espíritu. Mira, yo creo que en realidad eh, cada uno va a desarrollar una naturopatía perfecta y amoldada a la historia de vida de cada cual. Mm. Lo que hay que tener presente es que no hay que echarse el pasado al bolsillo y hay que tratar de tomar aquello que hiciste en el pasado y saberlo unir con naturopatía. A lo mejor ahora no lo entiendes, pero un día lo vas a entender. Todo lo que hayas hecho, todo lo que hayas dejado inconcluso, tienes que saber unirlo en algún punto para darle una mayor expresión. El trabajo de lo que se trata es de identificar, por ejemplo, lo que más te gusta hacer a ti y eso lo unes a lo que mejor sabes hacer. Y después el último movimiento es posicionarlo donde más se necesita. Entonces, por lo general, a veces tenemos uno u el otro, pero no tenemos los tres. Entonces, esto es un gran abanico de muchas cosas y tienes que conocerlo todo y después te vas a dar cuenta con cuál tienes mayor afinidad y luego con ese con cuál tienes mayor afinidad, tienes que sacarle todas las formas posibles de combinación que le puedas hacer a eso. Porque la naturopatía en esencia es una energía femenina, eso todos los nativos lo dicen. La energía curativa es femenina y la naturopatía es femenina, entonces es el poder del círculo, no es como lo lineal de lo masculino. Entonces, si la energía femenina se diferencia de la masculina, según lo que los nativos me han dicho, en que la energía femenina da y da tanto sin poner un límite y se desgasta en entregar, en la energía masculina le ayuda en que no dé tanto, dé hasta un cierto punto para que no se desgaste. Y el otro movimiento es que la mujer sepa manejar su energía en el sentido de manejar, por ejemplo, el resentimiento del abuso del patriarcado durante tanto tiempo. Entonces, cualquier forma de expresión eh, creativa que provenga de lo que tú sientes que tienes que hacer, hay que hacerlo. En inglés se llama do it, en lo que es psicoterapia gestáltica. Entonces, lo que yo te puedo decir es simplemente, es que es mucho, pero voy a tratar de sintetizarlo, es cuando tú estés hablando con una persona y la persona te diga, usa esta frase, en inglés se llama awareness, pero cuando diga la persona, ah, pero ¿sabe qué? Ahora me doy cuenta de que, cuando dice eso la persona, cuando dice, es que ahora me doy cuenta que, cuando usa la palabra ahora me doy cuenta, o cuando tú usas la palabra ahora me doy cuenta que, significa que hiciste una integración de algo y que subiste un nivel de conciencia más. Entonces, presta atención a los awareness de tu vida y, en segundo término, no puede ser que un hombre o una mujer líder no tenga metas claras y definidas. Es decir, todos tenemos que tener metas claras y propósitos claros a corto, mediano y largo plazo. Entonces, de algún modo u otro, yo creo que la carrera en sí va a ser una terapia para ti y sería bueno que lo vieras así, porque a veces cometemos el error de identificarnos con la técnica y alejarnos de quiénes somos. Pero si tomas la integración de lo que la carrera está significando, que es una energía en algún nivel, y proyectas tus metas a corto, mediano y largo plazo, y eres consciente de qué cosas están pendientes en tu vida, a veces tenemos que sanar. En la tradición se dice que tenemos dos tipos de maestros, la verdad, maestros espirituales y maestros profesionales. Es decir, tienes maestros en la parte profesional y maestros en la parte espiritual. Entonces, lo deseable y lo sano sería que esos maestros espirituales en primera línea nosotros considerásemos que sean nuestros padres, madre y padre, madre y el papá y la mamá. Si tú no sientes que tus maestros espirituales fueron tu mamá y tu papá, ahí hay un tema que hay que trabajar, porque te puede complicar más hacia adelante en que salga este flujo. Entonces, insisto con lo mismo, debes sanar y llegar a sentir que tu papá y tu mamá fueron tus primeros maestros espirituales. Y en segundo término, detectar quiénes son tus maestros en lo profesional. Pues entonces tú vas de todo lo que escuchas, incluso de lo que te hablo yo, tú escuchas todo y retienes lo que a ti te sirve y vas a ir armando este rompecabezas, porque en el fondo nosotros estamos tan occidentalizados que vemos un camino y decimos a dónde va esto, pero en realidad el pasado no era así. Pues. El camino es quien te lleva. Es como al revés, ¿ya? Es como figura y fondo, es como un ejercicio gestáltico. Uno siempre quiere saber hacia dónde va, pero en realidad eh, a veces más que llegar es el camino. El camino es más importante que el llegar, lo que quiero decir.
Una última cosa, nada más. Con esto termino, si no nos alargamos. Cuando se hizo un estudio, lo hicieron los americanos, querían ver qué rasgos tenían los estudiantes que cuando salían de la universidad encontraban trabajo más rápido. ¿Qué rasgos tenían ellos para tener más éxito profesional rápido? Entonces, el estudio que los americanos hicieron fue eso, analizar muchos estudiantes de diferentes carreras y no había diferencia entre ingeniería o química, había un modelo matemático que era recurrente, entonces lo empezaron a analizar. Y lo curioso de la historia fue que los que más encontraban trabajo rápidamente no eran los que se sacaban mejores notas, ni que no faltaban nunca a clase. Los que encontraban trabajo más rápidamente muchas veces eran los que se iban, así como, entre comillas, a carretear con sus compañeros a los pastos de la universidad y se quedaban hasta altas horas conversando, porque sucedió que ellos se dieron cuenta que en realidad cuando tú sales de donde sales, si bien hay que estudiar y entiendo eso, lo que más importa es la cantidad de conexiones que hagas con tus compañeros. Entonces, estos que eran más como del espíritu del grupo y de la fiesta, cuando salían tenían una red de apoyo mucho más grande entre sus mismos compañeros que los que habían estado estudiando sin hablar con ningún compañero. Entonces, en el fondo, eh, naturopatía tiene que ver con eso también, como con el alma grupal. Entonces, yo creo que el mejor consejo que te puedo dar es tratar de establecer lazos amorosos con tus pares y con quienes están en el mismo sendero, eh, y tratar de perseverar el valor de la amistad en el fondo. Creo que eh, este concepto de friendship o de amicizia, como le llaman los italianos, es muy importante en la amistad. Y claro que de repente hay diferencia y todo, pero no perder el valor de la amistad porque eso muchas veces es el mejor apoyo. Es decir, yo tuve muchos compañeros que se iban a salir porque otros compañeros lo supieron guiar, no salieron. Es decir, encontrar los aliados indicados, es lo que te quiero decir. Debemos encontrar los aliados en todo, dependiendo de lo que quieras hacer en la vida, tenemos que tener aliados. Eso, ¿ya? Nos encontraremos en el futuro, cuando ustedes quieran, ¿ya? Sí. Don Jorge nos tiene súper inspiradas y fortalecidas. Eso yo creo que mis compañeras deben pensar exactamente lo mismo y le agradecemos profundamente su tiempo. Sí, yo Sí, sentí se agradece una especie de amorcito particular que me llamaba la atención, así que el trabajo es seguir el corazón. Tauba le llaman, como Tauba es el giro del corazón, bajar de la mente al corazón y tratar de. Es importante el cuerpo, es importante el movimiento, es importante una serie de cosas, pero tratar de sentir en el fondo esta vibración de compasión, en el fondo eso te va a saber guiar. Eso me ha pasado en la vida, en el fondo. Eh, mientras más mientras más comparto, más me llega por otro lado. Por ejemplo, comparto información y más me llega, pero por así unos caminos súper misteriosos, lo que no le llega a nadie, me llega a mí. Entonces, siempre estas leyes, Hermes Trismegisto, por ejemplo, el Kybalión hablaba de estas leyes. Eh, sí, pues, es una ley. Hay un mundo aquí invisible a nuestros ojos, pero cada vez se habla más. Algún día vamos a encontrar más respuestas de la naturopatía desde la física, y ya está pasando eso. O sea, hay que informarse, pues yo después de todo lo que te he dicho, en realidad todo lo que yo sé no es nada, he aprendido más de gente que apareció en el camino, que no era de la academia. Pero fui afortunado, pues, pero de algún modo u otro, tú conoces a esa gente a través de lo que te estoy diciendo. Es en el fondo uno también aprende del otro, por la experiencia del otro. Entonces, en el fondo lo que debes buscar es la experiencia del otro. Eso es lo que es más valioso que yo te dijera la lista de cosas para un trastorno. Es la experiencia del otro. Es decir, con cada docente, lo que debes estar atento, atenta, la experiencia del docente. Eso es lo que vas a buscar al aula, la experiencia del docente. Porque, como decía Miguel Ángel Santos Guerra, que es como el mejor educador a nivel mundial, un español que vive allá como en Finlandia, decía que el fondo de la educación, y con esto sí que termino, es como, la educación actual es como, este vaso de agua, tómatelo, y tú te lo tomas, y se acabó. Pero en realidad, el mejor maestro en el fondo es quien te dice, te enseña a buscar en qué manantial debes ir, te enseña a buscar en el manantial que necesitas, y una vez que necesitas, te enseña a beber esta agua y finalmente te enseña
no solamente a distinguir si está adecuado o no, finalmente te enseña a compartirla con otro también. Entonces, ahí hay una diferencia entre las formas de educación. Por lo general es tómate este vaso, trágalo y vamos a la prueba. Pero en realidad el método que tenemos que tratar de desarrollar, que es como una educación más basada en el amor, en el fondo estamos hablando de eso, que en el fondo yo te guío para que tú sepas dónde buscar. Y luego que la encuentres, te enseño a discernir si eso te es de beneficio o no, y finalmente te guío para que sepas compartirla. Entonces, a eso hay que llegar, a ese modelo, más en este tipo de instrucción que está basada en el otro y no está basada más que todo en el nosotros, más que en el los otros, pero yo creo que es un lindo camino. Por eso la Churampat, creo que van a empezar a haber más naturopatas en el mundo, pero también hay que cuidar el ego de no sentir que el naturopata es la solución y que la comunidad médica se equivocó, porque en realidad también se están pasando muchos de allá para acá. Y en el fondo, como te digo yo, es una transición. Es como, por eso los nativos hablan de que los Hopi, por ejemplo, dicen que en el final de los tiempos el águila del norte volará junto al cóndor del sur. Eso tiene que ver con los hemisferios cerebrales, es decir, hemisferio cerebral derecho e izquierdo. Hay una integración que se está produciendo entre Oriente y Occidente, y eso ya empezó ya. Entonces yo creo que van a salir buenos maestros desde Chile, o desde la cordillera del Cóndor, es decir, la cordillera de los Andes. Hay que estar atento, tratar de ser Perfecto. feliz con lo que sea que te toque vivir, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias, don Bueno. Jorge. Sí. Gracias por la información. Nos vemos en 55 minutos, sorry. Ahí está Sí. Bueno, Mónico. agradezco también a mis compañeras su tiempo y también agradecemos al profesor Oscar Castro que nos indica estos trabajos que nos hacen muy bien y muy productivos. Sí, Así que todo tiene un orden. Muchas gracias. Saludos al profesor Oscar. Bueno, muy bien. Buenas noches, Ya, pues, Que un estén muy bien. abracito. Que estén bien, ¿ya? Hasta luego. Chao, compañeras. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao.